nos puede llevar a que haya una mantención que en realidad no era necesaria. Y el mantenimiento llamado proactivo, que se relaciona con la mejora continua. Si yo tengo, a lo mejor estoy diagnosticando a tiempo ciertas condiciones anómalas de la máquina, pero son muy recurrentes y no debieran serlo, lo que significa que esa situación de todas formas no es correcta y debiéramos tratar de mejorar. El análisis de vibraciones se relaciona principalmente con el mantenimiento predictivo y la palabra clave aquí son los síntomas. ¿Ya? Nosotros lo que tenemos es que analizar, primero ver cuáles son los síntomas y luego ver cómo los procesamos, finalmente los analizamos para poder llegar a un diagnóstico de la condición. Y estos síntomas son basados en variables, es decir, son variables de los activos máquinas donde pueden ser distintos dependiendo de cada máquina. Por ejemplo, en una máquina eléctrica, con un motor eléctrico tenemos variables eléctricas que podrían ser útiles para poder determinar la condición de la máquina. En una transmisión de engranaje esto evidentemente no tiene ningún valor porque no es una máquina eléctrica. Pero dentro de, y bastante transversal a todas las máquinas, tenemos las vibraciones, que es de lo que voy a hablar mayormente en esta presentación. ¿Ya? Y, perdón. Como una extensión del predictivo, el análisis de todas estas variables y otras, aquí puse algunas, es el mantenimiento proactivo que, como les decía, trata de avanzar más allá, mejorar lo actual. Aquí hice una pequeña línea de tiempo para mostrar el cambio tecnológico que hemos estado viviendo en los últimos años. Entonces, en la década de los 80 teníamos los primeros instrumentos portátiles para la medición y análisis de vibraciones principalmente. Estamos hablando de equipos que hoy en día tendríamos en museos porque son, primero, con tecnología que ya no se utiliza y además mucho más restringidos en sus capacidades. En la década de los 90 estos equipos avanzaron significativamente, incluso muchos de ellos se encuentran hoy en día en utilización, a lo mejor con versiones mejoradas, pero el corazón sigue siendo el mismo. Tenemos la digitalización llevada a equipos portátiles de alta prestación. Lo que siguió, acá es la transmisión inalámbrica mejoró bastante, las herramientas de procesamiento de señal se hicieron mucho más poderosas y significativas. Esto significa se logró o se ha ido logrando estrujar más la información contenida en estas variables para poder tener una mejor noción de lo que le sucede a la máquina. Y finalmente lo que tenemos hoy es todas estas palabras como el Internet de las cosas, el Cloud Computing, Big Data, Machine Learning y todas estas cosas que cada vez empiezan a sonar más y que se relacionan con lo que se ha denominado la industria 4.0, donde tenemos mucha monitorización, comunicación, robotización, etc. Y esto es lo que aquí estamos hoy en día. Quizás lo que estamos aplicando en la industria está más relacionado con esto, hoy en día también. Entonces tenemos un gap aquí, combinación de estas dos cosas es lo que hoy tenemos mayoritariamente, pero más tendiendo a esto que está acá, mientras que lo que estamos viendo va hacia acá. Entonces aquí hay una invitación, ¿cierto? Tenemos un cambio tecnológico, pero con apellido, es enorme el cambio que hemos estado viviendo en esta materia. Antes, podríamos resumirlo de esta forma, uno realizaba un cierto análisis y para ese análisis uno decía, sería bueno poder medir esto para ver cómo eso evolucionaría, porque nos ayudaría a nuestro análisis, ¿verdad? Hoy día lo que tenemos es al revés, tenemos una cantidad de mediciones disponibles enorme. Y la pregunta es, estos son gráficos que ustedes conocen, ¿cierto? En cualquier planta están estos, en el famoso PI o PI, tenemos lleno de datos de proceso, así se ven estos gráficos, mediciones hay, muchas de ellas disponibles, ¿cómo las analizamos? Ya la pregunta se invirtió, ya tenemos muchas mediciones, pero la pregunta es, ¿cómo analizamos toda esta cantidad de datos? ¿Ya? Eso es lo que estamos viviendo. Nueva tecnología, pero los desafíos son los mismos. ¿Cuál es? La vigilancia y el diagnóstico. Ahí está el desafío planteado como este famoso cubo que yo nunca he podido, dicho sea de paso, armar. La pregunta, aquí voy a poner una serie de reflexiones en torno a esto. ¿Estamos preparados para esto? ¿Para este nuevo escenario? ¿Se adaptará el personal actual a estas nuevas herramientas y tecnologías? Ahí tenemos que luchar contra el acostumbramiento. ¿Para qué cambiar? Y una cosa es psicológica, yo puedo convencer a alguien, o esa persona más bien se puede convencer que sería mejor todavía, que sí es conveniente cambiar. Pero también tenemos las capacidades, y estamos hablando de tecnologías
que a veces las personas, por más que quieran, no lo van a poder hacer. Y si lo pueden hacer, no, a lo mejor no será a la velocidad que se requiere. ¿Tenemos personas preparadas para esto en la industria? Una observación importante quizás es que las generaciones nuevas han crecido con estas tecnologías y se sienten cómodos con estas tecnologías. Entonces, hay una labor sí de la industria de que sea capaz de entregar estas herramientas, porque si no vamos a tener personas que están preparadas y ansiosas, podríamos decir, de utilizar estas tecnologías, pero no las van a tener a la mano. Van a tener tecnologías más antiguas. Y ahí vamos a generar un choque. ¿Qué podemos hacer con todos estos datos? ¿Cómo los utilizamos? ¿Cómo los analizamos? Ya tenemos, como les decía, una serie de datos que se están viendo en este preciso momento, se están generando bases de datos en todas las industrias. ¿Cómo los analizamos? ¿Qué hacemos con ellos? Algunas claves, bueno, primero obviamente tenemos que tener la tecnología adecuada. Muchas de esa tecnología ya está, ¿cierto? Lo que sí pienso yo es que está muy encerrada en muchos casos, es decir, está vista por muy pocas personas y por lo tanto siendo muy subutilizada. Y esto a nivel industrial como fuera de la industria también. Herramientas de análisis. Obviamente esos datos no se analizan solos, sino que hay que generar estas herramientas. Y eso pasa por el desarrollo de algoritmos, ahí está los famosos Big Data, Machine Learning, etcétera, inteligencia artificial o supervisión. Pero lo que no podemos desconocer, creo yo, este paso que Rodrigo lo mencionó en su charla inicial, el conocimiento del activo. No podemos saltarnos el activo. Es decir, no podemos decir tenemos datos, analicémoslo. Tenemos que analizar esos datos, pero teniendo conciencia de que esos datos vienen de esta máquina y que esta máquina es distinta a la otra, distinta a la otra, distinta a la otra. El paralelo aquí es con la medicina, ¿cierto? Una persona en la unidad de tratamiento intensivo está siendo monitoreada de distintas variables. Aquí hay una serie de monitoreos, pero el activo está archiestudiado. Sigue siendo estudiado, pero lleva estudiándose por décadas y siempre es el mismo activo, el ser humano, el ser humano, el ser humano, el ser humano. ¿Cómo reacciona cuando le pasa esto? Estas variables cambian así, estas otras se correlacionan de esta manera. Entonces tenemos aquí un monitoreo muy fuerte, pero tenemos un alto grado de conocimiento de un sistema muy complejo, y por eso se sigue siendo estudiado. No podemos, creo yo, nosotros podemos hacer el paralelo con la máquina. Tenemos todas estas variables, pero ¿cuánto conocemos ese activo? Como para poder analizar bien esas variables. Herramientas que están disponibles, y voy a mencionar solamente dos aquí. Primero, Internet de las Cosas o Internet of Things, ¿cierto? Tenemos múltiples. ¿Qué es esto de la Internet de las Cosas? Así como el Internet ya lo tenemos asimilado, es conexión entre distintos computadores, servidores, información disponible. El Internet de las Cosas es lo mismo, pero con activos, porque esos activos hoy día están monitorizados o sensorizados, ¿cierto? Están instrumentados y esos datos pueden estar conectados y los podemos conectar entre ellos. En otras palabras, yo podría acceder a datos de proceso de una turbina eólica que está en Dinamarca, por ejemplo. Si es que los protocolos de acceso estuvieran dados, pero esa turbina está siendo monitoreada con una serie de parámetros y si es que los permisos estuvieran, yo podría a lo mejor verlos en mi celular. Eso es el Internet de las Cosas, comunicarse con cosas. ¿Sabes? Variables como presión, temperatura, cargas, corrientes, vibraciones, flujos, etc. La pregunta sigue siendo aquí, perdón. ¿Cómo se comportan estas variables de la máquina cuando hay o no hay falla? Nuevamente la útil, ¿cierto? El acceso está, la Internet de las Cosas está haciendo, la base ya está, lo más difícil, la instrumentación, las herramientas están y dentro de poco creo yo va a ser bastante más una realidad, si es que no ya la es a escalas más pequeñas aún. Ahora. Pero ¿cómo se comportan esas variables? Porque la información rápidamente va a estar disponible, pero ¿cómo se comportan? Porque eso es lo que necesitamos para poder analizarlo. Necesitamos conocer, analizar, modelar, simular, interpretar, investigar, análisis estadístico y aprender. ¿Ya? Estamos hoy día en una situación en la que a muchas preguntas nadie va a tener respuesta. Pero tenemos que tener las herramientas para analizarlas y esas creo yo pasan por estas cosas o algunas de estas cosas que están acá. Tenemos que ser capaces de analizar, bien lo decía, en CAP conocían, ya tenían una etapa avanzada de conocimiento de su planta según le dijeron desde afuera, ¿verdad? Eso, necesitamos conocer, si no, ¿cómo vamos a monitorizar? Otra herramienta es el cloud computing.
No sé cuál es la traducción en castellano que se utiliza para eso, pero creo que todos lo entendemos, ¿cierto? Procesamiento en la nube o computación en la nube, ¿ya? Es básicamente esto, tenemos los equipos, todos ellos monitorizados, la comunicación ha avanzado enormemente, ya prácticamente estamos a puertas en nuestro país, estoy hablando de la comunicación 5G, lo que significa celular, comunicación que utilizan los celulares inalámbricas, pero en tiempo real, es decir, o muy cercano al tiempo real. Tanto así que se habla que va a permitir las operaciones quirúrgicas a distancia, lo que implica que el médico mueve un pseudo bisturí, ¿verdad? Pero obtiene la retroalimentación, porque si no se puede pasar de largo y obviamente eso sería un problema, ¿ya? Estamos hablando de grandes volúmenes de datos que se pueden transmitir en tiempos muy rápidos. Eso posibilita que ya no sea necesario tener unidades de procesamiento repartidas, sino que se pueden considerar como servicio, es decir, esto requiere que esto se procese de tal manera y aquí informe para allá y retroalimente, etc. Eso es el Internet de las cosas, entonces, el cloud computing son servicios informáticos en la nube. Permiten implementar una plataforma interactiva centralizada, es decir, procesamiento, menores requerimientos in situ y posibilita el monitoreo y reporte remoto, ¿cierto? Lo que está hacia allá, interacción. Es decir, los avances en infraestructura actual lo que posibilitan, a mi entender, es el monitoreo remoto centralizado, el conocimiento del comportamiento de los activos a un nivel sin precedentes. Tenemos tanta sensorización, tanta monitorización de distintas variables que eso nos permite alcanzar niveles de conocimiento de los activos a un nivel nunca antes visto. Desarrollo de nuevos algoritmos para vigilancia pasa sí por el conocimiento, es decir, estos datos deben ser analizados, entendidos y sobre esa base uno puede desarrollar ciertos algoritmos para la vigilancia. Y el aprendizaje en base a datos, obviamente. Perspectivas, creo yo, también posibilita para el diagnóstico automatizado, ¿ya? El diagnóstico es distinto de la vigilancia. La vigilancia es aquí pasa algo o no pasa nada. Esa es la vigilancia. Pasa o no pasa, pasa nada, el semáforo. Pero una vez que pasa, la pregunta es ¿qué pasa? Eso es el diagnóstico. Y el diagnóstico hoy en día hay o pueden existir ciertas herramientas que intenten automatizarlo, pero en general no podemos prescindir del analista. Y pienso yo que no es tan fácil prescindir de él porque las máquinas son complejas, ¿ya? Pero creo que todo esto ofrece perspectivas para eso, amigos. Por otro lado, eso era tecnológico todo, ¿cierto? Es decir, tecnología actual en las máquinas y lo que pienso yo que cómo pueden utilizarse o deben utilizarse a futuro. Pero por otro lado, para el conocimiento de las máquinas tenemos el avance en modelación y simulación. Y hoy día lo que es posible y que años atrás no era es la modelación y simulación multidominio, es decir, lo que nos permite las interacciones entre, ¿ya? No la modelación solo de la estructura, sino que de la estructura y su interacción con a lo mejor un fluido u otro tipo de material, ¿cierto? Eso permite el estudio y el estudio permite el entendimiento del comportamiento dinámico de los activos. Como les decía, pienso yo que es fundamental. Si no entendemos cómo ellos se comportan, entonces esas variables que estamos midiendo no son tan valiosas. El entendimiento con el análisis lo que permite es el desarrollo de soluciones. Y aquí les voy a mostrar, dos aplicaciones de ejemplo de un molino SAC. Este es un trabajo que hemos desarrollado en conjunto con el profesor Aníbal Valenzuela y alumnos José Venegas y otros principalmente de posgrado. Y tenemos una máquina que es un molino SAC, que es básicamente un sistema cerrado. Y algunas preguntas interesantes en este sistema, que dicho sea de paso es una máquina tremendamente relevante en la industria minera, quizás la más grande, sí, la más grande y la que mayor potencia consume, etc. Es un sistema cerrado y nos interesaría saber, por ejemplo, cómo se mueve la carga. Lamentablemente no es posible porque nadie puede ver al interior. ¿Cómo son las fuerzas que se generan dentro de esta máquina? Interesante también.
posibilidades de monitoreo de esta máquina, que repito, es la máquina más relevante de la minería, un sistema cerrado. O sea, aquí hay un alto grado de desconocimiento sobre cómo se comporta este activo. En este caso, primero voy a hablar de la utilización de herramientas de modelamiento que están actualmente disponibles, ¿ya? Esta se llama DEM, Discrete Element Modeling, y estamos hablando de esto que está aquí, ¿cierto? Tenemos el molino rotando y moviendo el material, ¿cierto? Este tipo de modelación lo que permite es simular el comportamiento de todo el material en el interior. Estamos hablando de cómo las bolitas, ¿cierto? El material aquí interactúa entre ellos, pero también con el molino. Y lo que resuelve esto es las ecuaciones del movimiento, las interacciones, impactos, etcétera, entre cada uno de esos elementos. Dentro dado que existe esta herramienta, la idea fue la siguiente: utilizar para observar, obviamente, y sacar conclusiones sobre el movimiento, pero se nos ocurrió ahí crear un sensor virtual, es decir, incorporar al manto, ¿cierto? Al anillo, una serie de láminas que su función va a ser de ser sensores. ¿Sensores de qué? De fuerza dentro del molino. Es decir, cómo esto se va, hay que entenderlo como una celda de carga, cada una de esas láminas es una celda de carga. Perdón. Entonces esta celda de carga obviamente de repente va a ingresar a la zona de carga, luego va a salir. Esto es lo que se obtiene como resultado. Esas celdas de carga entonces lo que permiten es obtener las fuerzas, las magnitudes de las fuerzas de las interacciones de cada uno de los elementos que están en contacto con ella en función de su ángulo de rotación. Con eso lo que se obtuvo es básicamente lo que mediría un sensor de fuerza, ¿ya? Es decir, lo que tenemos es una medición virtual de la fuerza sobre la cara de los lifters. Es un ejemplo de lo que me refiero con el conocimiento de los activos. ¿Cómo sabemos cuáles o de qué forma son más o menos las fuerzas? Porque no hay que olvidar que es una simulación, ¿verdad? ¿Cómo van cambiando? ¿Podemos ir saltando? Sí. No sé si me puedo saltar a... Bueno, si quieres lo dejamos. Sí. No alcancé a mostrarles lo que seguía, pero era un poco más ejemplo de lo... Y finalizo solamente con, también Rodrigo lo mencionó, creo yo la necesidad de la colaboración entre la industria y la universidad. Pienso yo que la industria tiene las máquinas, tiene los activos, tiene los sensores instalados, pero hay que aprender sobre ellos y las herramientas, creo yo, varias de ellas están en la universidad, no voy a decir todas ellas porque evidentemente más. Eso, muchas gracias.